Amados, sin más, vamos a la palabra del Señor para este día. ¿Sí? Estamos viendo durante el mes de junio mirando al Dios invisible o mirando al invisible. Pero dentro de todas las fragmentaciones de ver a Dios de distintas ópticas, hoy vamos a ver a Dios mirando al Dios todopoderoso. Mirando al Dios todopoderoso. Quiero que en el espíritu pueda quebrarse, destruir de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier estructura que pueda pensar en un ser humano, de cualquier estructura que pueda pensar en un ser superior sin pensar en lo todopoderoso que es Dios. Quiero que rompamos de nuestra estructura limitaciones que pueda tener Dios simplemente porque nosotros podemos pensar humanamente. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus pensamientos son bajos, los míos son muy altos, dijo Dios. Entonces, no limitemos, más bien que nuestra mente se reduzca a sujeción de la mente de Cristo. Porque si somos parte de un cuerpo, que ese cuerpo le pertenece a Cristo, que usemos la mente de Cristo. Más no sabés que tenés la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo al pueblo de Corinto. Bien, si tenemos la mente de Cristo, podamos pensar en sus pensamientos. No limitemos a Dios. Dios es todopoderoso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La confianza, la esperanza que cada uno de nosotros vivimos siempre está directamente relacionada con las expectativas que tenemos sobre algún asunto en particular. La confianza, la esperanza está puesta en algún asunto en particular. Todos, cada uno de nosotros, estamos esperando algo que deseamos y que creemos que podemos recibir o alcanzar en algún momento. Lo importante es saber qué reputación tiene el que prometió lo que vos y yo estamos esperando. ¿Qué reputación tiene el que prometió lo que vos y yo estamos esperando? Así que ya tenemos una dirección en nuestros pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás esperando? ¿Tu confianza sobre qué asunto está puesto? ¿La esperanza sobre qué asunto? Ahora, ¿sobre quién están puestas tus expectativas? ¿Sobre quién? Y este es el punto. Estamos hablando y vamos a tratar de ver rápidamente, porque no podemos ver todo en profundidad, pero ver rápidamente algunos vestigios de las cosas que hizo el Todopoderoso, llamado Jehová, llamado nuestro Dios y Padre. Así que, amados, lo importante es saber qué reputación tiene quien promete, cuál es la garantía que tenemos, cuál es la garantía que tenemos. ¿Quién es el garante? ¿Quién promete? ¿Quién es el que promete? ¿Quién promete? Es determinante que tengamos claro quién es para poder descansar, para poder tener paz, para poder esperar pacientemente hasta que se cumpla lo que el Señor prometió. Así que, amados, debemos mantener la esperanza viva, pensando en el Todopoderoso, lo que algún día prometió y ya fue cumplido. ¿Para qué? Para que la esperanza sea renovada cada día. Dos puntos muy importantes a tener en cuenta. ¿Qué estás esperando en la vida y de quién lo estás esperando? Esa es la pregunta. ¿Qué estás esperando en tu vida y de quién lo estás esperando? Así que vamos a estar mirando al Todopoderoso. El tema es, no esperen de mí y de Gladys como pastores, esperemos del Todopoderoso. No esperen de Marcelo y Alejandra como enviados a Malagueño, esperen del Todopoderoso. Esperemos todo, absolutamente todo de Él. Esperen siempre porque Dios todo lo que dijo lo cumplió. Los pequeños detalles fueron cumplidos y lo más extraordinario que abrió su boca y dijo que iba a acontecer, aconteció. Todo lo que dejó escrito se cumplió y se va a cumplir.
Y esto es renovar las expectativas que tenemos de nuestro Dios, es renovar las esperanzas, es renovar la confianza, es actualizar la fe, porque la garantía ya fue entregada. La garantía es Jesucristo y fue a la cruz. Y vimos el resultado, murió y resucitó. La garantía es real. Y tan real que envió al Espíritu Santo de Dios a vivir en cada uno de nosotros, todos los que creemos. Dios creó todas las cosas, creó un plan y también creó una gran expectativa, porque todo lo que dijo que iba a suceder, sucedió. Dijo cómo iba a relacionarse con el pueblo y cumplió de la manera en que dijo que se iba a relacionar. Cómo nos iba a guiar, cómo nos iba a proteger, cómo nos iba a proveer, qué sucedería después de esta vida. Todo lo anticipó, todo lo enseñó, todo lo hizo saber. La esperanza está viva y se reaviva cuando vemos que las cosas que Dios habló van sucediendo día tras día. Eso sí que nos motiva. A mí me motiva en gran manera ver todos los acontecimientos actuales, pero ver lo que ya aconteció. No solo los actuales, lo que ya aconteció y las expectativas de lo que viene, que es algo extraordinario. Amados, debemos conocer a nuestro Dios y saber todo lo que Él es capaz de hacer. Debemos creer, no solamente pasar tan rápido, utilizar la palabra todopoderoso. Sí, ya sé que todopoderoso, y tenemos el mínimo problema, la mínima dificultad, estamos dudando. Escuchen, muchas veces dudamos de pequeñeces porque creemos que Dios no asiste cosas pequeñas y Dios asiste absolutamente en todo para guardar su vida en nosotros. Ahora sí quiero compartir y vamos a la lectura de la palabra, la promesa de Dios realizada mediante la fe. Escuchen, las promesas de Dios realizadas mediante la fe de alguien que oyó a Dios una promesa y le creyó y vio realizado lo que Dios había hablado. Romanos 4:13 en adelante dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Escuchen, vamos por parte. Dios le da una promesa a Abraham, pero esa promesa no era por una ley, era por la fe. Si él creía, Dios iba a manifestar la justicia de su reino para que eso sea cumplido. No mediante una ley, sino mediante la fe. Fue la primera persona desafiada a fe y alcanzó a creerle a Dios de manera tan suficiente que pasó a ser el padre de la fe, nuestro padre Abraham. Así que la promesa de que sería heredero del mundo, estamos hablando del Todopoderoso, para que entremos un poco en calor. Es decir, te promete Dios de que vos vas a ser el heredero del mundo. Y este hombre Abraham le creyó, y porque le creyó fue sellado como justo, fue justificado, la primicia del nuevo pacto. Creed, sos justificado. Abraham creyó y fue justificado. Romanos 4:14, sigo las citas bíblicas, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana sería nuestra fe y anula la promesa, pues la ley produce ira. La ley escrita produce ira, pero tampoco hay transgresión. Claro, si a vos no te dicen cuáles son los límites, los parámetros, lo que podés hacer y lo que no podés hacer, si no tenés esos límites, nadie los va a transgredir. La transgresión viene porque hay límites que el hombre no puede cumplir. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. Sencillo, Dios dijo, acá hay un problema, es necesario que pongan leyes para que vean que no las pueden cumplir y las leyes son mi naturaleza. Entonces ustedes no van a poder cumplirlas porque su naturaleza es caída.
necesitan que yo le imparta nuevamente mi naturaleza para que podamos ser igual, imagen y semejanza, para que puedan tener nuevamente mi naturaleza. Entonces, por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, regalo mío, inmerecido de ustedes, a fin de que lo que yo les prometí, ustedes puedan recibirlo. Y no solo ustedes, sino toda su descendencia. No solamente, dice, para la que es de la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham. Así que, amados, continúa en el 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a un hombre, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es el Dios todopoderoso al cual estamos ministrando en esta noche. Este Dios todopoderoso es el que creyó. Abraham le creyó a este hombre, este hombre Abraham le creyó a Dios, que Dios nombra las cosas que no son como si fueran y que da vida a los muertos. Ese hombre es un hombre de fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está nuestra fe? Pregúntame a mí, ¿cómo está tu fe, René? ¿Crees que Dios da vida a los muertos? ¿Crees que Dios nombra las cosas que no son como si fuesen? Dijo que vos y yo eras perfecto. Nos creó perfectos. Dios dijo que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Dios dijo, ustedes son santos, ustedes son parte de la iglesia, ustedes son parte del cuerpo de mi hijo, una misma naturaleza. Ustedes son un pueblo escogido, santo, sin mancha. Eso dijo Dios. Nombra las cosas que no son como si fuesen. Primero da el título y nosotros después tenemos la vida para alcanzar lo que Dios dijo, esa perfección. Y eso lo pone a nuestro Dios en un lugar de todopoderoso. Y ese es el Dios que vos y yo tenemos. Él creyó en esperanza contra esperanza. Estamos hablando de Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza. Una esperanza en un tiempo, vení, salí de tu casa y te voy a dar una tierra. Tenía esa esperanza de que Dios lo iba a hacer. Salió de su tierra y le dio la tierra prometida. Y le dijo, te voy a dar un hijo aunque vos estés acabado por tu edad y tu mujer estéril, viejo y estéril, pero tranquilo, te voy a dar un hijo. Y le dio un hijo, esperanza contra esperanza. Creyó tuvo esperanza y fue alcanzada, y creyó otra vez y fue alcanzado. Y todo lo que Dios le dijo, porque es todopoderoso, lo que le dijo, lo cumplió. Así que, atento, empezá a pensar y a recordar todo lo que dijo de vos como hijo, como hija, porque lo cumple. Dios no miente. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o a la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Este hombre era un hombre de fe. Y sigo preguntando, ¿cómo está nuestra fe hoy? En el 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, tampoco dudó, no fue un débil, no tuvo temor, no dudó, no fue incrédulo, le creyó a Dios. Y después dice, no dudó, sino que se fortaleció en fe. Y acá viene otra buena pregunta. ¿Qué estás haciendo para fortalecerte en la fe? Porque para fortalecerse en la fe debemos vivir la fe. Los desafíos de todo lo que Dios habla, llevarlo a la vida real. Llevarlo a la vida real como Dios lo dice. Como Dios lo dice, no a mi parecer, como Dios dice. Abraham respondió conforme a lo que Dios decía, no a lo que él le parecía. Y aquí ponemos un paréntesis. Muchas veces creemos que obedecemos a Dios porque lo hacemos a nuestra manera y no prestamos atención a lo que Dios dice.
Y creemos que vivimos en obediencia porque no prestamos atención a lo que Dios dice. La voz de Dios es clara, la palabra de Dios es clara. No confundamos, no nos engañemos creyendo que obedecemos a Dios, cuando muchas veces pasamos por alto todos los detalles que Dios nos habla. Un detalle que venía a mi mente ahora es cuando estamos almorzando. Yo recuerdo de niño, muchas veces faltó pan en la mesa y mi papá me decía, anda a buscar pan. Teníamos la panadería enfrente de casa. Anda a buscar pan. Y yo le decía, sí, papá, yo te obedezco, voy a buscar pan. Me entretenía por el camino y me demoraba. Llegaba a casa, mi papá ya había terminado de comer. Mi papá me pidió que vaya a comprar el pan, yo obedecí, fui y busqué y traje el pan. ¿Es obediencia? No, hay detalles. Mi papá estaba comiendo. Cuando yo llegaba ya había terminado de comer. Hay cosas que están implícitas en la palabra. Hay detalles que cuentan el entorno, la situación. El ir es ahora, no cuando yo quiero. El volver es ahora, no cuando yo quiero. Los detalles cuentan. Por eso para Dios el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. El olor fragante para Dios, recuerdo, es que prestemos atención. Los detalles cuentan, porque un detalle no cumplido es desobediencia a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en la fe. Y fortalecerse en la fe es creer, pero creer sin acción no es fe. Entonces, tengo que prestar atención a lo que Dios me pide que haga para poder vivirlo. Y eso, haciéndolo todo el tiempo, me fortalezco en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, dijo Abraham, para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow! ¡Qué maravilloso este hombre! ¡Qué maravilloso ejemplo de vivir de esperanza contra esperanza, de fortalecerse en la fe, acción de permanente, prestar atención a los detalles y cumplir conforme a los detalles que Dios muestra. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en palabra audible y Dios habla con palabra escrita. Cada detalle cuenta. No menospreciemos la voz de Dios, hecha, recibida de cualquiera de las formas en que les mencioné. Dice que él daba gloria a Dios, plenamente convencido de que él era, el Dios era todopoderoso para hacer lo que había prometido. Tenemos vastos ejemplos para ver que Dios dice y Dios hace. Así que, amados, en esta noche juntos estamos viendo, estamos mirando al Dios todopoderoso, porque necesitamos que nuestra fe sea activada, reactivada y que nuestra esperanza sea reavivada y la confianza en Dios sea mudada a un lugar donde la confianza sea plena, establecida de día tras día para que vaya creciendo. Estamos en tiempos difíciles. Necesitamos que la esperanza sea reavivada. Amados, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Esto dijo Abraham, sino que también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es exquisito y en esto nos vamos a centrar unos minutos, nada más. Dice que, por lo cual también su fe fue contada por justicia. La pregunta es, si vos te considerás que estás salvo, es porque tu fe, junto con la mía, fueron consideradas por justicia. Fuimos justificados por fe, porque creemos somos justos delante de Dios, porque creemos, y no solamente con respecto al que escribió que le fue contada, sino esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿A quién? A nuestro Dios todopoderoso.
Así que, amados, esto es clave, creer que Jesús murió y que fue resucitado. Si creemos en ese poder transformador, nosotros somos justificados y es el alimento para que nuestra fe siga creciendo. Dios, ¿qué es lo que le prometió a Abraham? Dios a Abraham le prometió, en primer lugar, una tierra. A Abraham le prometió un hijo. Le dijo que sería padre de muchedumbre. Le dijo que sería padre de naciones, constituido como padre de fe, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pregunto, hay que ser poderoso para poder prometer esas cosas, ¿no? Hay que prometerle a alguien que va a ser padre de naciones cuando no tuvo un hijo y cuando no podía tener un hijo. Hay que prometerle un hijo a un viejo y a un estéril. Lo nombro tal cual como lo menciona la Biblia. Hay que prometerle a alguien que por causa de su fe, todas las familias de la tierra serían benditas, no bendecidas, benditas, con la capacidad de bendecir a otros. Hay que creer a alguien que te diga esto, a un Dios invisible, a un Dios invisible. Ahora, este hombre dejó precedentes escritos en la Biblia de que todo lo que habló Dios se cumplió. Y esto es lo extraordinario. Estamos en una noche donde juntos estamos mirando al Todopoderoso, al Dios invisible, al que prometió y cumplió para que nuestra fe sea avivada y nuestra esperanza reavivada y nuestra confianza plantada firme en el Todopoderoso. Dios es todopoderoso, pero quiero destacar que la fe de un hombre puede alcanzar, la fe de un hombre puede alcanzar a bendecir su propia vida. La fe de un hombre puede alcanzar a bendecir una familia. La fe de un hombre puede alcanzar para bendecir una ciudad. La fe de un hombre puede alcanzar para bendecir a toda la humanidad, como lo fue Noé. La fe de un hombre puede alcanzar para que todas las familias de la tierra sean benditas. La pregunta es, ¿pensaste alguna vez tu fe, el alcance que puede tener a otras personas? ¿Te preguntaste el resultado de tu fe, todo lo que puede afectar? Puede ser solamente para alcanzar bendiciones para vos o para tu familia. La fe de un hombre, la fe de un hombre que cree y le obedece a Dios puede alcanzar absolutamente todo. Es una noche para mirar al invisible. Es una noche para que miremos al Todopoderoso, para que sacudamos nuestras viejas vestiduras y nos vistamos de Cristo definitivamente para vivir la plenitud de aquel que nos llamó, porque es todopoderoso el que nos llamó. No para que vivamos bien, sino para que cumplamos su propósito. Si crees y ponemos nuestra mirada en el Todopoderoso, Él hará todo lo que dijo para beneficio de toda su creación. Y ahí estamos incluidos nosotros. Que podamos ser libres en esta noche de en nuestro corazón y en nuestra mente del egoísmo que es contrario al amor de Dios, que vino a darse y a dar absolutamente todo. El Todopoderoso está en nosotros. La palabra está en nosotros. El Todopoderoso es el Espíritu de Dios que resucitó al Señor Jesucristo. Te habita y me habita. El Todopoderoso no está lejos, está dentro nuestro, habitándonos. El Todopoderoso es real. Josué 4:20 dice, entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado en el cruce de Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando tus hijos pregunten por qué estas piedras están aquí, ustedes le responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco.
El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo cuando secó al Mar Rojo para que todo su pueblo cruzara. 4:24 de Josué dice, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Josué, un hombre de Dios que guiaba al pueblo de Dios, dejó sentado y escrito, rubricado, dando testimonio de que sus antepasados habían vivido algo extraordinario, que Dios había secado el Jordán para que el pueblo cruce, y que ahora habían vivido recientemente con Moisés algo extraordinario. El Mar Rojo se abrió para que todo el pueblo cruzase. Daba testimonio de que el Dios de ellos era todopoderoso y hacía este tipo de cosas para preservar a sus escogidos, para cuidarlos, para protegerlos, para librarlos de todo mal. ¿Qué temor podemos tener nosotros que ahora, en tiempo de gracia, somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién puede tocar el cuerpo de Cristo? ¿Quién puede tocar a Cristo? ¿Quién te puede tocar a vos? Miremos al Todopoderoso, que no está fuera de nosotros, sino dentro nuestro. Vemos un pasado cargado de demostraciones de un Dios todopoderoso. Todo lo planeado lo dio a conocer y vivimos a lo largo de toda la historia de la humanidad al Todopoderoso obrando y cumpliendo todas las palabras que salieron de su boca. Nos acercamos a la llegada de Jesús a la tierra y el cumplimiento de su ministerio y oímos el recordatorio del profeta Juan el Bautista. Escuchen lo que dijo el profeta Juan el Bautista. Respondiendo Juan, diciendo a todos en Lucas 3:16, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, todopoderoso. Espíritu Santo y fuego, el poder de Dios, la gracia, el favor, habitándonos a cada uno de nosotros. Esto es para que la duda que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, desaparezca. Desarraigamos en esta noche, desarraigamos de nuestra vida toda duda, todo temor, sea deshabitándonos por completo. Duda, temor, se va de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, porque nosotros somos habitados por Dios. La fe debe alcanzarnos para poder ver al invisible y poder disfrutar al Todopoderoso, cumplimentar todo lo que salió de su boca aquí en la tierra, para que Él sea glorificado. Primera de Corintios 15:51. Escuchen, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice el apóstol Pablo. Va a revelar un misterio de Dios. Va a revelar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¡Wow! Gloria a Dios. Solo un Dios todopoderoso puede transformar absolutamente todo nuestro ser. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de que viene el Señor a buscar a su iglesia. Los muertos resucitarán primero, pero si nos agarra vivo, si nos toca estar vivos, todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y sigue así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, dice la palabra, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Me remito a una expresión anterior a esto, mucho antes que esto. A mí hay una porción de la palabra que es tan sencilla, tan simple, pero me enloquece y quiero compartirla. Creo que la nombré el sábado pasado. Escuchen, está escrito Isaías 600 años antes de que Cristo venga a la tierra, que Jesús venga a la tierra.
dijo que iba a haber una entrada triunfal y que había un asno, un pollino virgen, que nadie le había montado, que estaba esperándolo en la puerta de Jerusalén para que él pueda tener la entrada triunfal. No es un detalle menor, los detalles cuentan. El asno estaba preparado, era un pollino, era virgen, nadie lo había montado, estaba 0 km, estaba listo, preparado para Jesús. Dios, 600 años antes, dio a conocer de este suceso y sucedió. Sucedió tal cual como estaba. Después tuvieron que ir a un lugar, un aposento alto, ya estaba preparado. Cuando fueron, ya estaba preparado. Todo lo que salió de la boca de Dios fue sí, amén. Siempre, siempre, siempre. Nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, estemos atentos a lo que dice, porque este misterio es que no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Es una noche en que tenemos que prestar atención en nuestro espíritu, porque todos seremos transformados. Escuchen, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues la trompeta sonará en un instante, no sabemos cuándo, en un instante, pero va a suceder. El Todopoderoso lo dijo. Como habló de un pollino, habló que la trompeta va a sonar. Así que estemos atentos. Y sigue así diciendo, porque lo corruptible tiene que vestirse incorruptible y lo mortal tiene que vestirse de inmortal. Cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal se vista de inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ha sido devorada por la victoria. Y ese es el final de todas las cosas en la tierra, donde la injusticia va a desaparecer por completo. Esto es algo que va a suceder pronto o va a suceder pronto para cualquiera de nosotros, porque podemos morir en cualquier momento. Pero si el tiempo nos toca que el Señor venga, no hablo nunca de estos asuntos. Ustedes saben que nunca he hablado de los tiempos finales, pero escuchen, debemos estar preparados viendo al Todopoderoso. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigue diciendo 1 Corintios 15:58 en adelante, manténgase firmes e inconmovibles. Este es el mensaje. Mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mantenernos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, que es edificando la vida de Él en nosotros, casa de edificadores, edificando la vida de nosotros, progresando siempre en la obra del Señor y edificando a otros. Eso se cumplimenta de esa manera, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amados, segunda de Pedro 3:9, y voy para un desenlace con segunda de Pedro 3:9 en adelante hasta que termine el capítulo 3 de segunda de Pedro. Atento a todo lo que viene, porque todo lo que está escrito es lo que Dios decidió y todo lo que va a acontecer de ahora en adelante en estos tiempos. Así que, mis amados, nos vamos a vestir en incorruptible, nos vamos a vestir de santidad definitiva, nos vamos a vestir de vida eterna, nos vamos a vestir de gloria, nos vamos a vestir eternamente de incorrupción, de justicia, de amor. Así que, amados, perseveremos en la doctrina de los apóstoles, perseveremos en la doctrina profética de nuestro Dios,
de todo lo que profetizó, porque va a acontecer. Así que vimos a Josué dando testimonio de lo que había acontecido antes. Vimos testimonios de Abraham, de todo lo que fue la vida de Abraham. Vemos testimonios de Jesucristo y vemos testimonio de lo que está aconteciendo hoy. 3:9 de segunda de Pedro, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con nosotros. Es con ustedes la lectura, pero yo lo digo así, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero esto es algo glorioso. Si Él no quiere que nadie se pierda y que todos se arrepientan, y que el tiempo es corto, vos y yo tenemos algo que hacer. Tenemos que proclamar la palabra, tenemos que dar vida a otros. Muchos están muriendo por la pandemia, pero no conocen a Cristo. Muchos no tienen la oportunidad de volver nunca más a confesar a Cristo Jesús y se mueren sin Él. Así que, amados, dice así, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. La pregunta es, ¿alguna vez te asaltaron? ¿Alguna vez estabas esperando que te asalten y te asaltaron? ¿O será que te tomaron de sorpresa? Así viene el Señor, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ellas será quemada. Y que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del Señor? Pregunta el apóstol Pedro. Ya que todo será destruido de esta manera, el apóstol Pedro nos pregunta, a mí me pregunta, René, ¿deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? ¿No deberían vivir de esa manera? ¿No deberían vivir esperando ansiosamente la venida del Señor, de nuestro Dios? Y dice así, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán por el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No pienses en lo que estás viviendo y todo lo que hay a tu alrededor, las circunstancias, los acontecimientos y tu vida actual. Es tiempo de mirar al invisible y poner nuestros ojos en el Dios todopoderoso que nos habita. Segunda de Pedro 3:14. Por eso, queridos hermanos, dice el apóstol Pedro, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin manchas y sin defecto y en paz con Él. Pero hay una palabra que dice esfuércense. Siempre aparece la palabra esfuércense. Esfuércense y sean valientes, le dijo a Josué, esfuércense y sean valientes, le dijo a Salomón, y esfuércense y sean valientes, le dijo a David, y a nosotros nos dice esfuércense, esfuércense, esfuércense. Esforzarse es sacar fuerza de donde no tenés, y cuando ya las usaste todas, le pedís a Dios que te dé más fuerza, porque Él te va a dar fuerzas para que las fuerzas que necesitas. Y si te quedaste sin cero, dice que las multiplica a las fuerzas. Así que nunca podemos dejar de hacer algo sin fuerzas, porque Él nos la da. Por eso dice esfuércense. Dios no miente. Si Dios te dice esforzate, si Dios me dice esforzate, René, es porque tengo la posibilidad de alcanzarlo. Nadie puede dejar de hacer algo que no tenga fuerzas, porque no es porque está dudando de Dios. Alguien que dice no lo pude hacer, Dios me pidió que lo haga, pero no tenía las fuerzas, está diciendo que Dios es mentiroso. Porque si Dios te dice forzate y Dios te dice si a vos te faltan fuerzas, me pedís y yo te las doy, no podemos nunca jamás dejar de hacer algo por causa de que nos falten fuerzas. Mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿En qué consiste la reconciliación? Todo lo que estamos enemistados, volvernos en amistad, volvernos en paz con Él.
si tu trabajo, si no entendiste cuál es tu trabajo de reconciliar, es hacer que todos los que están enemistados con Dios se vuelvan en amistad. La única manera de alcanzar la paz, que Él nos habite. Sigue así el 3:15. Tengan presentes que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. ¡Wow! Me impactó esta frase cuando la leía hoy a la tarde. Escuchen, dice que Él está demorando pacientemente porque no quiere que todos se pierdan, pero dice que va a apresurarse para que tampoco sean tantos los que se descarríen. Así que, pero la paciencia de Dios está esperando pacientemente que todos se arrepientan. Escucha el significado. Tengan presente que la paciencia de nuestro Dios significa salvación. Si Dios está pacientemente esperando que nos arrepintamos, es porque está deseando que nos salvemos. Su paciencia significa salvación. Si todavía se demora es porque está esperando, dando oportunidades para que la gente se salve. Vos y yo algo tenemos que hacer. Esforcémonos. Esforcémonos para estar sin manchas, sin defecto y en paz con Él. Ahora me pregunto, ¿puedo estar en paz sin estar cumpliendo lo que me pidió que haga? Tengan presente que la paciencia de nuestro Dios significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en aquellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes o inconstantes tergiversan, cambian, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, termino, son 2 citas bíblicas y atento a esto. Pedro termina de esta manera. Así que ustedes, queridos hermanos de Casa de Edificadores, queridos hermanos de Carlos Paz, queridos hermanos del cuerpo de Cristo, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Fuiste avisado. Esto quiere decir el apóstol Pedro. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria y la honra para siempre. Amén, amén y amén. Mis amados, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, en el capítulo 17, verso 3 de Juan, dice así, que muy puntualmente dice, y se me fue lo que dijo, así que pone 17:3 de Juan, Adriel, por favor, y dice que la vida eterna es conocerlo a Él y conocer al Padre. Por eso el apóstol Pedro dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque conocer a Dios, conocer al Todopoderoso, es la garantía para que la gracia crezca cada día y podamos permanecer en Él, permanecer firmes, constantes, con una esperanza activa y una fe en acción. Amados, paz a cada uno de nosotros, que la paz nos inunde. Es una noche enfocada en mirando al invisible, mirando al Dios Todopoderoso, viendo algunas de las palabras que Dios habló y que acontecieron, y que todo lo que aconteció fue para gloria de Él en un plan eterno, y que en este plan eterno Dios cuenta con vos y conmigo para que nos arrepintamos y para que nos esforcemos para que su plan llegue a su fin y Él sea glorificado. Hay vida eterna y el tiempo es muy corto. Vos y yo fuimos llamados a ser reconciliadores y volver a cada uno de los seres humanos a la paz que es en Cristo Jesús. Te bendigo, paz a cada uno de ustedes, buen fin de semana para todos
y oramos, y oramos. Oramos por esta palabra, oramos para poder vivirla, oramos. Padre del cielo, te damos gracias porque tú de tal manera nos has amado que has enviado a tu Hijo. De tal manera nos amas que has usado todos los profetas en la tierra para dar a conocer y para anunciar todo lo que ibas a hacer. Gracias, bendito Dios, porque dijiste que no harías nada sin anunciarle previamente a tus profetas y que todo quedaría escrito y que hoy aún nos hablas y nos muestras y nos direccionas para que podamos cumplir con tu eterno y perfecto plan. Oro para que nosotros como hijos podamos ser fortalecidos en la fe y podamos recibir cada uno de nosotros fuerzas renovadas. Oro para que recibas una fuerza renovada, para que recibamos una renovada fuerza y que podamos tomar el control absoluto de la vida del Espíritu sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo, y que la esperanza venidera sea tan latente en nosotros que no vamos a desperdiciar ningún día glorificando tu nombre y cumpliendo lo que tú nos has pedido. Permaneceremos firmes, permaneceremos constantes sin vacilar, permaneceremos parados en pie sin resbalar, no resbalaremos, no caeremos, mas seríamos fortalecidos en el Espíritu cada día, reavivando la esperanza, renovando la confianza y viviendo activamente la fe que es en Cristo Jesús, proclamando, anunciando y manifestando la cruz de Cristo para gloria de tu nombre. Tu paz quede en cada uno de nosotros. Tu paz sea multiplicada en el nombre de Cristo Jesús. Sé luz en tu casa, sé luz en tu familia, sé luz donde quiera que estás, sé luz y sé sal para que nuestro Padre sea glorificado y el cuerpo sea creciendo de manera conforme al plan eterno, de manera perfecta, alcanzando la altura, la anchura, la profundidad y la longitud que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Paz a cada uno de ustedes.